Sí, efectivamente, así como vieron en el título, fui baneado de Tower of Hell. Adiós a ese nivel 166. Y ni en pedo voy a volver a jugar Tower of Hell. Qué paja. Pero seguramente estarán preguntándose cómo miércoles me banearon. Bueno, la verdad, me banearon de una manera muy peculiar, diría yo. No, no es como algo normal que suele ocurrir. Seguramente dirán que seguramente usé hacks o algo parecido. Pero no. De hecho, la historia que les voy a contar es muy única y no creo que un baneo así como el mío se vuelva a repetir. Es muy raro mi baneo. Todo empezó un 31 de... me parece que empezó el 31 de marzo o 31 de abril. Después se darán cuenta en las imágenes. Pero bueno, tú dirás, ¿qué pasó ese día? Pues yo andaba tranquilo jugando al Tower of Hell como un día normal cualquiera, jugando con mis amigos, haciendo carreras. Y de repente yo bien tranquilo, corriendo, jugando. De la nada empiezo a saltar muy alto. Y yo la verdad pensé que existía un comando en los servidores privados, pues porque estábamos jugando en un servidor privado. Yo pensé que existía un comando que te podía saltar muy alto. Y pues yo dije, ah, no, pues qué chido, ¿no? El owner me dio para que salte alto y pues me está troleando, ¿no? Este salto como que a veces era muy potente y te mandaba a volar, o sea, literalmente te mataba o no sé qué era lo que pasaba, pero pues yo no le di importancia y pues solo me estaba pasando a mí de momento. Entonces pues por eso yo deduje que era algún tipo de comando o algún amigo pues estaba hackeando el juego y me estaba dando un super salto, hasta que me di cuenta que cuando se fueron todos del servidor y yo quedé solo y vi que todavía tenía el salto, pues yo dije, no, entonces pues tengo que aprovechar para farmear niveles. Y eso fue lo que hice por un rato. Y de hecho se unían amigos y pues estaban como tipo, what the fuck, ¿por qué salta tan alto? Literalmente de un salto me hacía la mitad de la torre. Pero pobre de mí porque no sabía lo que venía después. Y es que resulta que yo bien normal estaba jugando cuando ¡pam! De la nada me salió un error y me sacó del juego. El error creo que me decía que alguien más había conectado a mi cuenta o así. Y bueno, pues yo dije, no, ya no pasa nada, vuelvo a entrar. Y sorpresa, sorpresa, estaba baneadísimo. Obviamente en el momento yo me cagué porque, o sea, imagínate perder 166 niveles que literal me costaron porque no los conseguí de farmeo, sino tipo así, de pasarme un montón de torres noobs. Obviamente con farmeo pues te lo haces re fácil, pero no, yo no lo hice con farmeo. O sea, fue literalmente solo de jugar torres noobs y así obviamente te tardas muchísimo más. No entendía por qué miércoles fui baneado, o sea, literalmente apenas volví a entrar al juego donde tú pues te envían cuando hackeas o algo por el estilo. Literalmente decía baneado por usar versión 14 exploiter no sé qué. O sea, no tenía sentido porque creo que cuando eso Roblox ya había implementado el Buy for Honest, estaban muy apagada la comunidad en tema de hackeos, pues porque todavía estaban viendo la forma de cómo volver a hackear. Pero entonces, claro, yo no le había sentido. O sea, era muy raro. Estoy en servidores de Discord, pues, de Tower of Hell y temas así. Y me percaté que lo del salto en realidad no me había pasado solamente a mí, sino que estaba pasando a otros amigos que estaban jugando. Obviamente yo lo primero que quise hacer fue ir a hablar al servidor del oficial de Tower of Hell, pues, para que me desbaneen porque yo no hice nada malo, pues. O sea, cabe recalcar que fue súper difícil encontrar la invitación del servidor del oficial de Tower of Hell. Literalmente me tocó buscar un video de YouTube por allá en la loma de quién sabe quién. No tenía ni en el grupo oficial del juego o algo así. No, me tocó buscarlo en un video de YouTube como de hace 3 años. Y que gracias por suerte funcionaba todavía. Luego con el pasar de, bueno, las horas no, la verdad minutos, resulta que mi baneo no había sido un baneo en sí. Resulta que el queridísimo 31 de mayo o abril, no sé, me da paja revisar ahorita, pero en ese día al parecer Roblox actualizó algo del juego que hizo que todos los juegos que tuvieran el modo R5 o R6 o como se le diga activado, hacía que si tú tenías este tipo de avatar, te mandaba a volar
o sea, te da un super salto. Automáticamente el juego lo detectó como que estuvieras hackeando, pero en realidad no era culpa tuya, sino que Roblox había movido algo que pues literalmente en todos los juegos que pudieran tener este tipo de cuerpo te da un super salto. Y obviamente pues los sistemas de anti-hackeo que tienen los juegos obviamente reaccionaron y lo detectaron como un hackeo. Es curioso cómo fue como culpa de Roblox el tema del super salto, pero los juegos lo detectan como si tú hubieras hackeado con un... Bueno, supongo que eso ya habrá ciencia detrás, pero está interesante eso. Entonces, claro, tú imagínate ser baneado por un error de Roblox. Literalmente eso da más rabia todavía. Y menos mal yo pude encontrar el servidor oficial y la verdad no tardó mucho en difundirse todo esto. O sea, esto sucedía en cualquier tipo de servidor, sea público o privado. Yo afortunadamente me pude salvar y recuperé mi cuenta, pues mis niveles y todo eso. Pero hay mucha gente que no se dio cuenta. De hecho, el problema este del salto, creo que solo duró media hora o una hora, pero hartísima gente fue baneada de Tower of Hell y supongo que de otros juegos que permitan el R6, R5. Pero demasiada gente fue baneada porque pues no sabían cómo apelar correctamente. Porque cuando te banean del juego, te manda al otro juego de baneo, pero si tú apelas en el juego de baneo, te reinician tus niveles. Si tú quieres recuperar tus niveles normales, te toca apelar en el servidor de Togrofel, pues de Discord. Y claro, pues la mayoría que juega este juego pues son niños y pues no tienen ni idea de qué sea Discord o cuál será su servidor. Y pues lastimosamente a un amigo nivel creo que 170 le pasó eso y no sé si por el momento de querer arreglar eso, darse el baneo, pues lo hizo en el juego y literalmente perdió sus 180 niveles, 190 que tenía. Quedó en nivel 0, sin nada. Y al final, como pueden ver, sí fui desbaneado. Aquí están mis niveles. Estoy en un servidor público, toda la cosa bien normal. Puedo cambiarme a otro servidor sin que me pase nada. Y entonces al final, pues para quien haya sido baneado, recuerde revisar la descripción del video y para apelar en Discord, si es que pues, aunque ya ha pasado meses desde que ocurrió esto, igualmente para que si quieren ser desbaneados, pues vayan al Discord y se desbaneen pues para recuperar sus niveles y todas sus cosas.